El peligroso corredor de la muerte entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Solo 11 kilómetros separan las costas de Venezuela y Trinidad y Tobago, en el punto más cercano entre ambos países. Es una corta distancia que podría cruzarse con una lancha grande o una embarcación mediana. Por eso cientos de migrantes venezolanos han optado por este corredor para huir de la crisis social, política y económica que atraviesa su país. El problema es que, pese a la corta distancia, pocos saben el terrible peligro que les depara en este corredor marítimo. Y no son solo los riesgos de naufragio, que han ocurrido muchos, sino las crecientes tensiones entre dos países vecinos, cuyas estrechas relaciones se han visto afectadas por la oleada migratoria. Los riesgos geográficos se suman a los peligros sociopolíticos, y los migrantes venezolanos son las principales víctimas. En este video te contaremos la historia entre Venezuela y Trinidad y Tobago, el corredor marítimo que los acerca y las muertes recientes que han ocurrido en esta peligrosa zona. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados Migrantes de Venezuela, que coordina agencias de Naciones Unidas, estima que hay al menos 7.239.953 venezolanos emigrantes y al menos 6.095.464 están en América Latina y el Caribe. Para junio de 2022 se estimaba que Trinidad y Tobago había recibido al menos 35.000 migrantes venezolanos. Esto ubica a Trinidad y Tobago en la posición 16 entre los países que han recibido más migrantes provenientes de Venezuela en los últimos años. La historia de Trinidad y Tobago ha estado marcada por la influencia colonial. Hace muchos años perteneció a España. Pero eso cambió en 1797, cuando España capituló ante Gran Bretaña y le cedió la soberanía de las islas. La decisión se tomó después de que los británicos enviaron a Trinidad una fuerza armada que superaba a la española. El control inglés se formalizó con el Tratado de Amiens, firmado en 1802. El dominio inglés implicó la esclavitud de la población trinitaria hasta 1838, cuando fue abolida. Entonces, muchas personas comenzaron a trabajar a través de contratos descritos como régimen de servidumbre. Aunque esta modalidad fue cuestionada como una variante de la esclavitud, se reconocían distintos derechos y beneficios que antes no tenían. Durante muchos años, las islas Trinidad y Tobago fueron asentamientos de distintas comunidades. Debido a la tradición colonial, en ellas se podían encontrar españoles, ingleses y franceses, principalmente. A partir de 1888, ambas se convirtieron en un territorio de ultramar del Reino Unido. Este control se mantuvo hasta 1962, cuando Trinidad y Tobago se independizó. En 1976, se estableció su nombre oficial actual, República de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago se extiende por 5.128 kilómetros cuadrados. En esa superficie se incluyen islas de distintos tamaños, la mayoría más pequeñas que las dos principales. Trinidad y Tobago se encuentra a solo 130 kilómetros de distancia de Granada y a 11 kilómetros de la costa noreste de Venezuela. Venezuela y Trinidad se separan por un área conocida como Boca del Dragón, una serie de estrechos donde hay varias islas y en el que confluyen distintas corrientes de agua. El antiguo vínculo con Venezuela. Antes de la emergencia actual, cuando Venezuela tenía una economía estable y un sistema de gobierno democrático, era frecuente que los ciudadanos de Trinidad y Tobago viajaran al país vecino en busca de oportunidades laborales. Especialmente durante las décadas de 1970 y principios de 1980, cuando Venezuela disfrutaba de una economía estable debido a sus ingresos petroleros, una situación atípica en un contexto regional marcado por inestabilidad política y dictaduras. Para entender esa explosión petrolera en Venezuela, hay que remontarse al año 1973, cuando se produjo un embargo petrolero a los países de Occidente por parte del bloque árabe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Carlos Andrés Pérez, entonces presidente de Venezuela, nacionalizó el petróleo en 1975. Desde ese momento, a través de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, el país tuvo mayor control sobre ese recurso. En términos generales, la calidad de vida mejoró de forma sostenida para la población. La situación económica influyó en la política, propiciando un marco de confianza hacia el presidente del momento,
y las promesas de mejora y desarrollo. El sistema de viabilidad del país creció y se desarrollaron obras significativas para el país. Aquello no pasó desapercibido para la región, que encontró en Venezuela un refugio en tiempos de dictaduras y crisis económicas en distintos países. En particular, la historia entre Trinidad y Tobago y Venezuela ha estado marcada por una serie de relaciones complejas y múltiples desafíos. 1. Disputas por límites marítimos y territoriales. La delimitación de las fronteras marítimas ha abierto múltiples debates, incluyendo discusiones históricas sobre la soberanía de áreas marítimas y la explotación de recursos naturales en el Golfo de Paria y la región llamada Área de Desarrollo Conjunto. 2. La cooperación económica. El principal eje de las discusiones es la energía, porque ambos países tienen petróleo y gas natural como pilares de sus macroeconomías. En ese sentido, han existido acuerdos para la exportación de gas hacia Trinidad y Tobago, y también proyectos de cooperación en el sector energético. 3. Acuerdos bilaterales y diálogo. La diplomacia ha sido un recurso clave en el vínculo entre ambos países, aunque no haya representado el fin de otras disputas. Como países vecinos, la relación entre Venezuela y Trinidad y Tobago ha sido compleja, y uno de los puntos más álgidos en la actualidad es la migración y recepción de refugiados. Debido a su proximidad geográfica, el flujo de inmigrantes ha sido una constante, y en el último lustro, más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país. El nexo geográfico entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Un área importante de la relación entre ambos países es su cercanía geográfica. Boca del Dragón es una de las principales zonas de acceso hacia Trinidad y Tobago, desde el estado Delta a Macuro, en Venezuela. Se cuenta que Cristóbal Colón describió la Boca del Dragón como un área de fuertes corrientes y vientos. Esta zona fue descrita en The New Humanitarian como una peligrosa vía fluvial conocida por el contrabando de personas, narcotráfico, naufragios e incluso piratería, antes de intentar pasar por alto a los funcionarios de inmigración al aterrizar en Trinidad. Esas características exponen a una zona complicada y con múltiples riesgos para quienes se animan a cruzarla. En un reportaje, este medio expuso algunos de los incidentes ocurridos en la zona. Se informó de la desaparición de 3 barcos en 2019, con al menos 80 personas a bordo. En diciembre pasado, otra embarcación se hundió en aguas agitadas, ahogando al menos a 36 venezolanos, incluidos varios niños, el segundo desastre de este tipo en 2020. Y la semana pasada, entre el 18 y el 24 de abril del año 2021, una embarcación que transportaba 24 venezolanos con destino a Trinidad y Tobago zozobró frente a la misma costa. En ese naufragio se estima murieron al menos 17 personas. Desde hace al menos 5 años es común la migración venezolana hacia Trinidad y Tobago debido a la cercanía geográfica y a las oportunidades de trabajo en áreas como turismo. Pero no es tan sencillo llegar ni instalarse. Informes del año 2021 sugieren que la mayoría de los migrantes venezolanos en Trinidad se encuentran en estado de desnutrición y no reciben apoyo de salud, ya que han soportado en su país pobreza extrema por años. La complicada relación entre países y la precariedad con la que llegan algunos migrantes propicia escenarios difíciles. Uno de los peores riesgos es el tráfico sexual. De acuerdo con Beatriz Borges, directora de la organización CEPAS, entrevistada en el reportaje, la irregularidad del grueso de los migrantes venezolanos que llegan a Trinidad y Tobago abre posibilidades de acción para contrabandistas e intermediarios, quienes se aprovechan para proponer empleos ilegales. Esto pone a los migrantes en riesgo de ser víctimas de explotación sexual y laboral. Las mujeres son más vulnerables. Cleofás Justin Pierre, especialista en migración en la región, desarrolló un informe que estima que en el año 2019, alrededor de 4.000 víctimas provenientes de Guiría, al oriente de Venezuela, habían sido traficadas a Trinidad y Tobago durante los 6 años anteriores. Se estima que esta cifra ha sido en aumento. Desde Guiría, ciudad costera ubicada en el estado Sucre, partió una embarcación de migrantes el pasado 5 de febrero del año 2022. En algún punto del viaje, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago los interceptó. Dieron voz de alto al advertir que había migrantes. El conductor del bote perdió el control, intentó retroceder para escapar. La Guardia Costera disparó varias veces. Una de las balas impactó a una venezolana y a su bebé de 1 año, que murió. La tripulación fue deportada a Venezuela. La otra versión de la historia. Trinidad y Tobago es una de las economías más prósperas del Caribe. Durante los últimos años, su potencial energético ha llamado la atención de potencias como Estados Unidos y China. En un reportaje de BBC Mundo, Kate Parker, analista de América Latina de la Unidad de Inteligencia de The Economist, explicó: Trinidad siempre ha sido importante para Estados Unidos por sus recursos.
Pero lo que está pasando es que Washington ha decidido centrar más su atención en América Latina y el Caribe, en parte por la creciente presencia regional china. La economía de Trinidad y Tobago es la tercera más rica del Caribe y en 2022 tuvo un Producto Interno Bruto de 24.46 mil millones de dólares. Una suma para nada menor si se tiene en cuenta que el país tiene una población estimada en 1,5 millones de personas. Por estos aspectos, el Banco Mundial lo considera una economía de altos ingresos, un atractivo para posibles migrantes. Hay que sumar otro factor clave. Aunque Trinidad y Tobago es un país caribeño, su idioma base es el inglés. Teniendo en cuenta su proximidad con Venezuela y que estas islas fueron consideradas una provincia venezolana en tiempos de la Capitanía General de Venezuela en el siglo XVIII, es llamativo que el inglés haya perdurado sobre el castellano. Para ello hay razones históricas. A diferencia de otros territorios de la región, el Imperio Español no tuvo asentamientos sólidos en Trinidad y Tobago. Por el contrario, haciendo un resumen general de un proceso más complejo, fueron los británicos quienes tuvieron mayor influencia en este territorio hasta su independencia. BBC Mundo consultó también a Richard Drayton, especialista en América Latina del King's College de Londres, quien explicó: comparadas con Venezuela, las reservas de crudo de Trinidad y Tobago no son importantes, pero representan una fuente significativa para China. Trinidad tiene una industria petrolera muy sofisticada y desarrollada, pero además muy estable, porque no tiene turbulencias políticas, algo que para China es muy importante. Trinidad y Tobago es el principal productor de gas natural de la Comunidad del Caribe y ocupa el segundo lugar de esta región en producción petrolera, solo superado por Guyana. La economía trinitaria se sostiene principalmente de esos recursos. Se estima que de ellos depende alrededor del 40% del PIB y 80% de las exportaciones. Sin embargo, Trinidad también se apoya en la producción de distintos productos, como alimentos y bebidas. De hecho, se estima que solo el 5% del empleo es sostenido por la explotación petrolera y de gas. Para 2013, se advertía sobre la denominada enfermedad holandesa. De acuerdo con BBC Mundo, este término surgió en 1977, planteado por The Economist, y surgió a raíz del declive del sector manufacturero en Holanda, tras haber hallado, en 1950, un yacimiento gasífero importante. Debido al auge de otras fuerzas económicas, parte de la industria nacional puede estancarse y derivar en dinámicas inflacionarias. Sin embargo, la economía de Trinidad y Tobago sigue siendo una referencia en la región. El impacto de la migración venezolana. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, además de sus aportes económicos, mejor productividad, tasas de autoempleo 2 veces más elevadas que las de los nativos, impacto positivo de las remesas en el desarrollo local de los lugares de origen, mayor creatividad, entre otros, la presencia de inmigrantes bien integrados permite la renovación de barrios, el tejido social y cultural y una mayor resiliencia urbana. La misma organización advierte un escenario contrario, en el que no hay mecanismos políticos para recibir las corrientes migratorias. Lo hace de la siguiente manera. No obstante, una mala gestión municipal de la inmigración puede generar patrones de fragmentación espacial exagerados y exponer a sus habitantes a una inseguridad económica, física y hasta alimentaria, o vinculada con la falta de acceso al agua y al saneamiento. En este contexto, la OIM sugiere que las ciudades deben incluir a los migrantes en sus planes de desarrollo municipal y de urbanización, a fin de evitar la constitución de enclaves étnicos excluyentes. Con este fin, es preciso que cuenten con datos estadísticos fiables y desagregados por sexo, edad y estatus migratorio, para poder identificar las necesidades de estas personas. Para el 2021, el estudio More Venezuelans in Trinidad in the 21st Century presentó la siguiente conclusión. Las organizaciones internacionales, en línea con la obligación humanitaria y la compasión por todos los solicitantes de asilo, reprendieron a Trinidad y Tobago, como se señaló anteriormente, por su detención y deportación de migrantes venezolanos. Sin embargo, no se ha hecho ningún reconocimiento de las claras restricciones geográficas y económicas de Trinidad y Tobago, lo que destaca la tensión entre lo local y lo global que se presenta aquí. El autor del informe, Chingere Herbert, agregó: además, los esfuerzos del gobierno para ayudar a la mayor cantidad posible de migrantes venezolanos, dentro de los límites de tiempo y espacio, siguen siendo difamados en el contexto de los poderes externos, que buscan proteger los derechos de todos los solicitantes de asilo. Al mismo tiempo, los derechos y la categorización de los solicitantes de asilo y refugiados son razonablemente difíciles de adquirir debido a la naturaleza estricta de las políticas y no crean oportunidades y derechos para trabajar en la realidad.
Pese a un contexto tenso, tanto diplomático como social, en el libro Contemporary Issues in Caribbean and Latin American Relations, recordaron que para 2013, los ciudadanos del país históricamente han aceptado y tolerado a los inmigrantes. Y en 2013, esta investigación indicó que el 56% de los nacionales presentaba la opinión de que la migración tiene un efecto positivo en la economía local. Más adelante, la obra ofrece una visión más actual. El inmigrante venezolano en Trinidad y Tobago es visto como un forastero y con recelo en muchos casos. Esto se traduce en ser intrínsecamente delincuente en virtud de su condición de desplazado. Esta opinión se ve reforzada cuando son condenados por un crimen, ya que por alguna razón han violado la ley no escrita de cómo se supone que deben comportarse los extranjeros inmigrantes. Es importante dimensionar la tensión geográfica, social y política latente entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Más allá de casos como los naufragios o algunos choques diplomáticos, hay distintas realidades cotidianas que influyen en la calidad de vida de los migrantes venezolanos radicados en Trinidad y Tobago y en la dinámica social propia de ese país. Para abordarla se requiere un tratamiento multidisciplinario que permita comprender los antecedentes, características, causas e influencia de la migración venezolana en Trinidad y Tobago, así como la historia de ambos países. Reconociendo que no se trata de encontrar víctimas y victimarios, sino de hallar puntos en común, podría ser más sencillo encontrar mecanismos que reduzcan los riesgos entre ambos países. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.